Cordial saludo en nombre de la Gerencia de Servicios Públicos, de nuestro gerente James Gallego Alzate y del señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Les decimos a ustedes una vez más, gracias por su sintonía, gracias por sus preguntas y gracias por darle la importancia que tiene esta ventana jurídica para todas las empresas de servicios públicos del departamento de Antioquia. Saludo a nuestro invitado especial, nuestro asesor jurídico, nuestro profesor, porque vale la pena decir que estas observaciones, estos comentarios y estos aportes que se transmiten en el agua del derecho tienen ese carácter de discusión académica y que no son en ningún caso instrucciones, directivas u órdenes que se emitan desde la Gerencia de Servicios Públicos. Buenos días, doctor Carlos Alberto. Buenos días, Carlos. Sí, aquí hoy nuevamente a conversar un rato sobre temas de servicios públicos domiciliarios y aprovechando o a su vez también lamentando que no tengamos muchas consultas particulares, vamos a tratar de aprovechar para hablar de temas de actualidad, como bien sabes, y agradecerle al Departamento de Antioquia y a la Gerencia Departamental y muy especialmente a ti la invitación a hacer estas reflexiones. Muy bien, es verdad que ha disminuido un poco el número de preguntas. Creemos que en los programas anteriores hemos sido lo suficientemente amplios en la forma como se han abordado las respuestas, hasta el punto en el que seguramente ustedes ya están satisfechos con lo que han obtenido. Sin embargo, de manera informal nos han dicho que les preocupa un poco esta ley del Plan Nacional de Desarrollo, la ley 1955, y que les gustaría que nosotros habláramos un poco de ese tema. Pues bien, para hoy preparamos 3 preguntas sobre la ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo, en lo que tiene que ver con las empresas de servicios públicos y en lo que tiene que ver con este sector de los servicios públicos domiciliarios, si los afecta o no, en qué medida, y de eso entonces vamos a hablar. Con su venia, doctor, entonces arrancamos a hablar de esta ley. Carlos, pero antes que comencemos, me parece que es el tema que nos convoca. Yo sí quisiera aprovechar un minuto para invitarlos a que hagamos una sesión, puede ser dentro de unos 15 días, exclusivamente sobre el tema de contratos. Y lo digo porque pues esta semana venimos del Congreso de Andesco. Ajá. Y en el Congreso de Andesco hubo una cámara jurídica dedicada exclusivamente a temas de esa naturaleza, y uno de los temas que se llevó fue el tema de contratos y el tema de potestades públicas. De tanto uno trasegar el tema, uno pensaría que el tema es claro, pero ya cuando uno se involucra en las discusiones detalladas de los temas, encuentra que no es claro, y sobre todo encuentra que tanto organismos de control como la orientación de algunos asesores jurídicos y tal vez siguiendo algunas líneas doctrinarias se insiste en la aplicación de Ley 80 o principios o instituciones de Ley 80 que afectan la libertad contractual. Quisiera que dentro de la difusión que vamos a hacer de material se haga suficiente difusión a un reciente pronunciamiento de hace unos 15 días de la sección tercera del Consejo de Estado del doctor Alberto Montaña Plata, donde tiene que batir uno de los temas que anteriormente han sido preocupación y tienen que ver con la declaratoria de siniestros en los contratos cuando incumple el contratista o cuando hay que hacer efectiva una garantía, porque las empresas de servicios públicos alegan la aplicación del derecho privado, pero a la hora de tener que dictar actos administrativos los dictan, y por ejemplo las garantías las están haciendo cumplir mediante una declaratoria de siniestro administrativo. Me parece muy útil hacer la discusión porque eso permitió un análisis detallado del tema, entre otros temas, le permiten a la sección tercera del Consejo de Estado, como te dije, con ponencia, o como les digo a todos, con ponencia del doctor Alberto Montaña Plata, que para mí como persona que lo conozco desde hace muchos años es una garantía grandísima para el sector de los servicios públicos, porque es una persona que se ha dedicado a ese tema. Creo que en la universidad, salvo el caso de 2 o 3 personas que hemos estudiado conjuntamente con él, como el doctor David Suárez, o como podría ser mi caso, o el del doctor Jaime Orlando Santofimio, al menos en las universidades que yo conozco, no hay más quien se dedique intensamente a estudiar esto. Luego, la llegada del doctor Alberto al Consejo de Estado es una cosa muy importante para los que estamos en el sector, y en esa sentencia ya siento unas primeras bases. Es la segunda que dicta de servicios públicos y ratifica que el régimen jurídico aplicable es el derecho privado. Pero me parece que lo importante de esta sentencia no es que ratifiquen eso, sino que ya le hagan producir efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros decimos, se aplica el derecho privado,
pero enseguida vamos y hablamos de licitación, de adjudicación del contrato, de garantías, de liquidación del contrato, de actos unilaterales, de potestades públicas, de prórroga del contrato. Es bastante común que muchos de nosotros pensemos que el derecho privado solo se aplica para una cosa, para escoger el contratista de resto que no hay más derecho privado. Y yo creo que ni lo uno ni lo otro. Yo creo que el derecho privado no se debe aplicar para escoger el contratista de Creo que se deben de seguir unos rigurosos sistemas de selección objetiva que permitan que las empresas tengan la garantía de que han escogido un muy buen contratista, el que mejor satisface, y lo otro, creo yo, que están equivocados cuando siguen aplicando derecho público. Me extendí más de lo que yo quería, pero creo que tengo que motivarlos para que hagan preguntas sobre contratos, para que hagamos una sesión sobre los efectos presupuestales del contrato, sobre los actos unilaterales del contrato, sobre el contrato de condiciones uniformes. Soy consciente que ya hicimos alguna sesión sobre el tema, pero creo que debemos dedicar otra, dada la actualidad y dadas las enormes responsabilidades que le siguen para las empresas de esa, que es la actividad que todo el mundo le pone el ojo. Ahora sí, vamos entonces a empezar a hablar del tema que nos convoca, que es el tema de la Ley 1955. Ley Nacional del Plan de Desarrollo. La primera pregunta es la natural y es: en su concepto, ¿usted cree que esta ley afecta o no sustancialmente el tema de los servicios públicos en Colombia? Sí, creo que sí. Creo que como pocas leyes, esta ley toca un conjunto de temas sustanciales y creo que no se dan el mejor de los escenarios, por cuanto la ley del plan, pues lo vamos a hablar reiteradamente, es una ley fundamentalmente de inversiones, que si bien yo comparto la tesis de que puede afectar algunas normas que la Corte ha dado en denominar instrumentales, su objetivo fundamental no es cambiar el régimen normativo de ningún sector, no solamente el de los servicios públicos, sino cualquier sector. Creo que la ley del plan no puede aprovecharse como una circunstancia legislativa para que el gobierno haga un estudio, presente 100, 150 artículos y en el Congreso resulta enriquecido y se aprueben 400 o 350 artículos. Y sobre todo sin la suficiente deliberación, sin la suficiente discusión nacional. Si bien muchos de esos artículos son buenos y pues los comparto, creo que el procedimiento que se ha seguido no necesariamente es el mejor. Ahora, la pregunta es si en mi criterio esa ley toca sustancialmente o afecta sustancialmente el sector de los servicios públicos, y yo diría que sí, y diría que a pesar de que solo se ha hecho énfasis en un tema, son muchos los temas, y creo que hay que citar sesiones separadas para hablar de cada uno de ellos. Para empezar, hay un primer tema que tiene una grandísima importancia, es el que más se ha resaltado, y es aprovechar la ley del plan para darle una transformación sustancial al tema de Electricaribe. Creo que Electricaribe merece una especial atención del gobierno nacional. Creo que es deber del gobierno nacional atender la eficiente prestación del servicio público en todo el territorio, pero pues la forma como se han tomado decisiones y el hecho de crear una contribución especial que deben de pagar la totalidad de los usuarios de Colombia, que tienen que pagar 4 pesos adicionales en kilovatio hora, pues abre ya una discusión muy grande, no solamente sobre si el Caribe colombiano efectivamente merece un tratamiento diferente al resto del país, porque yo me pregunto por las dificultades que en Colombia viven departamentos como el Chocó, por ejemplo, me pregunto por circunstancias como ciertas... El problema de Hidroituango podríamos facturárselo a todos los colombianos. Estás adelantando, creo yo que sí, que eso nos podría llevar a un problema bastante grave y que creo yo que podría afectar todo el esquema tarifario. A pesar de que yo soy de los románticos de la teoría del servicio público y creo que en servicios públicos no hay precios, sino que lo que hay es unas tarifas que cada vez debieran de ser más solidarias, más redistributivas, tomar en cuenta las eficiencias tarifarias. Sí creo además que antes de ponerle una carga a todos los usuarios del país, como mínimo habría que hacer una discusión sobre la naturaleza jurídica de esa carga. ¿Qué naturaleza jurídica tiene? ¿Será un impuesto? ¿Será una contribución especial? ¿Se benefician todos los usuarios? ¿Será un factor tarifario a la manera de la contribución con el que el estrato 5 y 6
es sobrecosteado para atender el 1 y el 2. Pero miren que, por ejemplo, en ese sobrecosteo, ese sobrecosteo va normalmente dirigido hacia usuarios del mismo ámbito geográfico y de la misma empresa normalmente. Solo los excedentes que quedan se reparten entre otras. Ya a pesar de que la Corte Constitucional tiene una sentencia que nos va a servir muchísimo hacia adelante, que va a ser la sentencia 086 del 98, donde examinó la naturaleza jurídica de ese tipo de cobros y los avaló constitucionalmente. Creo que en este caso tiene un conjunto de características diferentes al sobrecosteo que tienen que pagar los estratos 5 y 6 en la tarifa. En mi opinión, la ley en ese artículo va a tener un enorme debate, va a tener que soportar unas críticas y sobre todo un control de constitucionalidad estricto en la Corte. Y lo que está sugiriendo cuando planteas el tema de Hidroituango, que creo que se cita solamente como manera de cualquier ejemplo que uno pueda traer, entonces ya uno se preguntaría si cualquier crisis en un servicio, la carga se puede redistribuir no solamente en los usuarios de la empresa que genera esa crisis, sino en todo el país. Incluso ya uno podría preguntarse entre servicios. No vería yo dificultad en decir que los recursos que se originen en energía puedan ir a cubrir una deficiencia que se presente, por ejemplo, en alcantarillado, o que se presente en saneamiento básico en general, en agua potable o en aseo, o en cualquiera pues, de los servicios que nos prestan. Yo creo que un primer punto central del debate, y creo que es importante, y tómese la decisión que se tome, afecta sustancialmente al sector de los servicios. ¿Por qué? Porque si uno dice que no se puede, está tomando partido en la teoría económica, está llevando las tarifas a precio, está reduciendo los factores de solidaridad, está realmente tomando decisiones más propias de economía de mercado. Si uno sí dice sí se puede, lo que está recogiendo la teoría del servicio público muy plena y está, dijéramos, tomando una interpretación amplísima al criterio de solidaridad y estaría sentando las bases para un replanteamiento muy a fondo de todo el sector de los servicios públicos. Con esa sola discusión que ha abierto la ley del plan al establecer la contribución, creo yo que afecta sustancialmente. Ahora aparecen un conjunto de temas que van a dar muchísimo lugar a debate. Aparece un tema que es asignarle nuevas competencias permanentes a la Superintendencia de Servicios Públicos. Creo que ese es un tema complejo, por cuanto, tal como lo veníamos conversando antes de empezar la conversación que se está transmitiendo, nos genera alguna inquietud el hecho de que se tomen decisiones de carácter permanente y que afecten permanentemente competencias de organismos institucionales en esa ley. Pero yo diría que se ponen, pero hay un punto muy especial, y es que dentro de la sentencia, dentro de la ley, se revive una competencia sancionatoria de la superintendencia que ya había sido declarada inconstitucional en 2 veces, o por lo menos una vez, muchos diríamos que en 2, por parte de la Corte Constitucional. El punto va a ser, si una norma similar estaba en la anterior ley del plan, en la ley 1753, y recientemente la Corte Constitucional, en la sentencia 092 del 18, la declaró inexequible, la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿podrán asignarse nuevas competencias en la ley del plan? ¿Y podrán la superintendencia asumir unas competencias hoy que hace 6 meses la Corte Constitucional se las consideró inconstitucionales? Yo particularmente en el Congreso Dantesco me preguntaba públicamente, era ¿qué pasa? ¿Qué camino toma la super si alguien le propone la excepción de inconstitucionalidad? Si alguien dice pues una norma similar, por razones que hoy se pueden invocar, como razones hoy válidas, no tuvieron suficiente liberación, ese no es un tema de ley del plan, se presenta dentro de una discusión, ¿qué pasaría? ¿En qué situación queda la super? Por cuanto, tal como lo ha dicho la doctrina constitucional de la Corte, la excepción de inconstitucionalidad, cuando es clara, es imperativa para los funcionarios. El funcionario no puede decir, no, pues a mí es facultativo aplicarla y yo no aplico la excepción de inconstitucionalidad. Y creo que esa situación se le podría presentar fácilmente cuando vayan a aplicar las competencias sancionatorias. Pero bueno, se trata por ahora de resaltar
si la ley trae o no trae como hechos como tan novedosos que uno pueda decir, afectan sustancialmente al sector. Creo que lo primero es crear ese nuevo esquema contributivo o, si se quiere, tarifario, porque eso solo genera un debate, bueno, cuál es la naturaleza única de ese pago con el que se va a atender la crisis eléctrica libre. Ese es un primer tema. Un segundo tema que me parece clave es el tema de que cambien las competencias. No solamente de la super, sino que también se le asignan a la Contraloría General de la República, y una muy importante que había sido objeto de una conversación aquí es que también se cambia el régimen disciplinario, por cuanto de las cosas que esperábamos ya que entrara en vigencia era la nueva ley disciplinaria, la ley 1952, que pues es de este año y cambió todo el régimen disciplinario y en la forma como venía enfocado el control disciplinario sobre los particulares que administran recursos públicos. Hoy sería un tema de gran debate. Hoy sería un tema de gran debate, ¿por qué? Porque esa ley abandona la doctrina, por lo menos la doctrina tradicional que uno lee, y es que los particulares solo son disciplinables en cuanto a la función pública. Sin embargo, recabando ya en la ley 734 y en la ley 1474, en la ley 1952, ya sí se trae al particular que administra recurso público como un prosujeto de control disciplinable específico, y estábamos esperando ver cuáles eran los efectos que iba a generar cuando la ley del plan le aplaza la vigencia por 2 años. Surge entonces la pregunta en ese tema, que hay que reconocerlo, no afecta al sector de los servicios públicos, afecta a toda la administración pública, y es si efectivamente mediante la ley del plan podía tomarse una decisión como la que se ha tomado, y es aplazarle la vigencia al régimen disciplinario. Pero además la ley también establece nuevas contribuciones para la superintendencia, establece un incremento en las contribuciones que pagan los agentes del sector y establece contribuciones dedicadas al fondo empresarial. Yo creo que ese es un tema que hay que pensarlo muy bien. Creo que hay que pensarlo muy bien y cuando... No sé por qué no nos ayuda con algo que lo del fondo empresarial puede que no nos sea del todo claro, nos amplía un poquito qué es ese fondo. A eso voy. Sí, y Carlos, eso me parece muy importante. A ver, cuando se expide la ley 142, de las cosas que nos interesaba, y pues siempre hablo, persona que fui muy activa durante el trámite de la discusión de esa ley, por cuanto yo asesoraba al gobierno nacional para esa época, y si bien yo no me puedo, pues como decir, yo fui el que esa ley ni faltaba, además hay personas que aportaron pues sustancialmente. El doctor Hugo Palacios Mejía, creo yo que es la persona que mayormente puede reclamar aportes ahí en esa construcción de la ley. Sí, también pues hay otras 2 o 3 personas que vienen del Ministerio de Hacienda, de Planeación Nacional, del Ministerio de Minas y Energía. De todos modos aportamos algo, y ahí surgió esta, que era la discusión que es para donde voy, es cuál es el rol de los agentes del sector, de qué es lo que hace aquí, qué es lo que hace la ley, qué es lo que hace la regulación, qué es lo que hace la policía administrativa, qué es lo que hacen los organismos de control. Y entonces cuando se llega a la super es policía administrativa. La super no es para que preste servicios. La super es para que, en virtud de sus competencias, proteja a los usuarios. En su momento se consideró, y creo que eso jamás se debe haber cambiado, es el organismo que garantiza el ejercicio de la libre competencia entre proveedores, y es el que garantiza también la continuidad, la permanencia empresarial. 3 grandes hitos, se dijo. Bueno, la super va a hacer 3 grandes cosas. Primero, proteger los usuarios. Al usuario no lo va a proteger ni la Contraloría, ni la Procuraduría, ni las empresas, no. Hay un organismo especializado constitucionalmente para que proteja usuarios. Se llama superintendencia. Además, la superintendencia va a garantizar que la competencia se desarrolle entre los agentes del mercado en condiciones de igualdad. Por lo tanto, se entendió que todas las normas en materia de policía de la competencia le correspondían a la super. Competencia desleal, abuso de posición dominante, prácticas restrictivas, prácticas abusivas, colusiones, todo lo que es derecho a la competencia. Y finalmente, una cosa muy importante, que es la continuidad en la prestación del servicio. Y entonces ahí apareció el tema de qué pasa cuando una empresa amenaza con
no poder prestar más el servicio, porque no puede, porque no quiere, porque entró en insolvencia. ¿Qué pasa ahí? Entonces aparece la institución de la toma de posesión, pero la toma de posesión es una figura puramente circunstancial y es con fines de liquidación o con fines de administración, con un plazo máximo de 2 años, y es muy breve. Ahora, ahí de una vez se identifica un problema. El problema es quién va a controlar. ¿Quién va a controlar a la superintendencia cuando abandone su rol de policía administrativa y se convierta en un administrador? En su momento todos consideramos eso no va a pasar. Sin embargo, ya hoy tenemos la experiencia que todos repetimos de Cali, donde la super se queda muchos años, más de los que cualquiera hubiera esperado. Entonces la pregunta es, ¿y eso sí está bien? Y está bien que la super abandone su rol de policía. Ahora, cuando la policía se dedica a la actividad económica, ¿quién es la policía entonces? O la policía es policía de sí misma. Y de todos modos uno diría, no, venga, que es que en Cali es una excepción de una regla. Y la super va a administrar una empresa solo transitoriamente. Pero cuando ya la super empieza a crear un fondo empresarial, que es un fondo que tiene como destinación asignar recursos para la administración de las empresas, que uno pudiera decir, si uno no tuviera la experiencia, decir, no, pero es que es solamente un fondo y ellos no se van a meter en la gestión. No, pero es que con eso son los recursos con los que van a atender las empresas donde hay toma de posesión. Entonces ya la super no solamente va a tener la toma de posesión, sino que va a tener recursos suficientes con los que debe prestar el servicio. En las empresas en toma de posesión, lo que está diciendo es que la labor de policía se va a ampliar indefinidamente. Creo que ese es un tema también de afectación estructural a la ley, porque al contrario, lo que era de esperar, por lo menos desde mi punto de vista, era que tratáramos de corregir la idea de la institución de la toma de posesión. Y empezamos a decir, no, la toma de posesión se queda, pero muy transitoria. La policía no es ni para juzgar ni para administrar. La policía es para garantizar el statu quo y para tomar decisiones de muy poca vigencia. Y por lo tanto vengan que ratificamos que el mayor plazo posible que la toma de posesión se puede dar es 1 o 2 años, bien sea con fines de liquidación o bien sea con fines de administración, pero no de un plazo mayor. Sin embargo, ahora bien se crea ese fondo con carácter permanente. Bueno, creo que abre la discusión. Me decías que explique más, no, lo que pasa, la explicación es simplemente esta, en razón de que la superintendencia, al tomar la posesión de una empresa, eso le demanda hacer inversiones y manejar recursos y pagos laborales y pagos de la deuda. El problema era que la empresa, precisamente la empresa que hizo la toma de posesión, no tenía con qué pagarla. Entonces decía, hay que apropiar recursos para que transitoriamente la super pueda hacer esos pagos. Pero lo que se entendía son, esos recursos son pocos y esos recursos van a ir asociados a cada caso de toma de posesión y esos recursos son de manera muy transitorio. ¿Qué es lo que ahorita nos está diciendo la ley? No, se crea ese recurso, ese fondo se estabiliza. La ley utiliza una expresión que va a ser de mucha discusión constitucional, que ese fondo tiene la condición de fondo permanente, pues porque está en una ley de vigencia temporal, como es la ley del plan. Entonces allí vamos a tener esa dificultad. También aparece un nuevo pensamiento en relación con la estructura de la industria de la energía. Creo que vamos a tener bastante trabajo en ese tema, por cuanto se ha sumado ya al país un mensaje claro, y es que el sector de energía no va más con la estructura que tiene. Creo que el desarrollo que ya les ha dado la resolución CREC 30, que reconoce el pequeño productor, algo así como el monousuario autoproveedor y proveedor de terceros, y creo yo que el desplazamiento de las formas convencionales de generación de energía y la vigencia de la ley 715 es un asomo que se fortalece ya en la ley cuando viene y dice, no, es que aparecen nuevas formas de prestación del servicio, aparecen nuevas actividades complementarias y además aparece la posibilidad de que se integren las actividades del servicio, incluida la transmisión, en uno solo. Creo que para el sector de energía hay cambios sustanciales. Aprovechamos la llamada entonces, Doc, para que hagamos un pequeño corte y ya regresamos con este tema tan interesante de la ley 1955. Nuestra imaginación es el principio de cada gran aventura. Imagina un mundo
en el que cada ser humano disfruta el agua pura. Un mundo en el que las aguas tratadas continúan su ciclo natural, beneficiando a las demás especies. Imagina un mundo en el que las basuras no son un problema, sino una alternativa para el desarrollo sostenible. Un mundo en el que todos sus habitantes, sin diferencia alguna, disfrutan de la magia que trae la energía. Este mundo que imaginas lo estamos haciendo posible con ingenio, visión e innovación al servicio de los antioqueños. Gerencia de Servicios Públicos de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Continuamos con el agua al derecho, una ventana jurídica abierta para todos los gerentes de las empresas de servicios públicos y a los empleados que trabajan para ellas en todo el departamento de Antioquia, una oferta de la Gerencia de Servicios Públicos de Antioquia, con James Gallego Alzate, nuestro gerente, y con nuestro señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Estábamos hablando entonces de cómo se afectó, y creemos de manera sustancial, el modelo que tenemos en Colombia de prestación de servicios públicos, y estábamos hablando de algunas normas que entraron en esta ley 1955 y que efectivamente están impactando el sistema. Estábamos hablando del fondo empresarial, que es una manera de decirle a la superintendencia: tenga recursos para que usted pueda asumir el rol también de prestadora en aquellos casos donde tiene que, entre comillas, intervenir estas empresas. Carlos, ahí le pegaste, ese es el punto, y es el punto que merita que revisemos a fondo entre todos si ese sí es el rol esperable de la superintendencia, porque sería mucho mejor que la ley definiera unos recursos de servicio universal con lo que algunas estructuras del Estado que tengan competencias en relación con el fomento o con la prestación del servicio. O el ministerio. El ministerio, podrían ser incluso los mismos planes departamentales de agua, o podrían ser los municipios, las asociaciones de municipios, podrían ser, y ahí es donde creo yo que estructuralmente se afecta la ley, cambiarle el rol a un agente. Yo creo que la superintendencia no debiera jamás de perder su rol de policía administrativa. Y un tema que se ha traído, por ejemplo, en debate, y soy muy amigo de la super en eso, de que, por ejemplo, en Colombia se junten las funciones de regulación y control. Yo creo que no, y creo que eso se evaluó muy bien cuando se hace la ley 142, y se nos mencionó el modelo, muchos modelos, ¿no? Hay muchos modelos en el mundo donde un solo organismo es la regulación y el control. Me parece que no, que Colombia lo requiere, que la teoría del servicio público en Colombia requiere un organismo de policía administrativa que tenga que ser todos los días más y más especializado, pero en algo concreto, que no es prestar el servicio, es proteger los derechos de los usuarios. Ese es su tema. Su tema se llama, ya no proteger la competencia. Es clarísimo que después de la sentencia 172 del 14, donde la Corte Constitucional vino y dijo, esa competencia es de la SIC, nada que hacer. Yo pienso que esa competencia sí le correspondería constitucionalmente a la Super de Servicios Públicos, pero no va a debatir. Reconozco mucho la importancia de los fallos de la Corte, además soy un adherente incondicional de los fallos de la Corte, y tengo que decirlo, hasta ahí pensé así, ya de ahí para adelante, palabra de Dios, lo dijo la Corte, y no, pero le quedan dos ámbitos muy importantes a la Super, que no los debiera descuidar. Uno, proteger los usuarios, y dos, garantizar la continuidad de la prestación del servicio, a ejercer sus funciones de policía administrativa, dejando el ámbito propio de la prestación, el ámbito propio de la financiación, el ámbito propio del fomento, para que sean las propias empresas y sus autoridades las que lo puedan regular. Entonces, para mí es una enorme novedad. ¿Por qué? Porque así como en el punto anterior, para mí representa una enorme novedad que nos hayamos alejado definitivamente de la teoría de los precios y empecemos a entender que en el modelo colombiano hay una intervención del Estado tal que el Estado es el que asume toda la obligación de la prestación eficiente del servicio, y que todos los colombianos estamos obligados a atender cargas especiales de un proveedor, así no sea nuestro proveedor de servicio y así no esté en nuestro ámbito geográfico. Creo que eso golpea sustancialmente el sentido de la ley, y creo que la teoría económica, y no soy economista, no de sentirse muy contenta de que ese tipo de decisiones se estén tomando, por cuanto van más hacia esquemas tarifarios y de tasas y impuestos y contribuciones, más que para el esquema de precios que ellos
quisieran ver reflejado en su esquema. Luego eso es un cambio sustancial. Hay 2 o 3 cosas que me parece que también son sustanciales. Y a mí me parece que el principio del fin de la ley 142, que entre otras cosas lo aplaudo, y creo que es así, es el reconocimiento de esquemas diferenciales de prestación de los servicios públicos. ¿Qué es lo que se está diciendo? Lo que se está diciendo es agua potable y saneamiento básico por su propia naturaleza. No necesariamente es un servicio público domiciliario y no necesariamente debe someterse a la ley 142. Hay esquemas diferenciales o servicio público domiciliario no está bien definido. ¿Por qué? Porque es que hay poblaciones donde yo no le puedo llevar el agua por red domiciliaria, incluida conexión y medición al usuario. Es decir, la definición que yo tengo de servicio público domiciliario en la ley 142 a muchos colombianos, y geográficamente a la mayoría del territorio, no les resulta aplicable. Y no les resulta aplicable porque ese concepto es aplicable en grandes centros urbanos. Y es posible que a la mayoría de la población sí no sea aplicable, entendiendo por la mayoría de los habitantes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga. Pero si uno vaya al municipio del Putumayo, o al municipio de Córdoba, o a municipios en el Chocó, en la Guajira, en la Guainía, en el Bichada, uno va a encontrar que la prestación del servicio es esencialmente diferente y que no va a obedecer a esos indicadores de gestión, ni a esa continuidad, ni a esa modalidad de prestación, y que el habitante de una zona periférica de una gran ciudad no va a tener esa misma prestación, o el de una zona rural, o el habitante de un área de difícil acceso o de difícil gestión. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que antes, y yo lo sentía mucho en mis clases en la universidad, cuando el estudiante me decía, bueno, pero la ley 143 le aplica a todo el mundo, y uno tenía que contestar, sí, a todos. Oye, pero si se trata de un habitante de una zona rural, si se trata de un habitante de una casita dispersa, si se trata de un corregimiento, de uno echar bendiciones, ya nada que hacer, palabra de Dios se le aplica, ya que ha venido a reconocer las leyes, no. Existe un conjunto de esquemas diferenciales que hacen que venga regulador y venga gobierno, reglamente lo más en detalle. Si bien venía desde la ley 1753 y para energías de la ley 812, yo creo que estas últimas leyes ya sí hacen un énfasis completo, que nos obligan a quienes estamos haciendo docencia en esto a no solamente repetir la ley 142. Yo creo que en un capítulo obligatorio en nuestros cursos de servicios públicos tiene que ser ya prestación del servicio bajo esquemas diferenciales, y entonces ya entrar un protagonista que lo tenemos completamente abandonado, y es la comunidad organizada. Y creo que la comunidad organizada va a jugar un papel ya diferente, y creo también que tenemos que volver al concepto de comunidad organizada que se tenía cuando se hizo la ley 142. Cuando se hizo la ley 142 no se entendía por comunidad organizada una junta administradora que le diera a los usuarios el tratamiento de clientes, no, se entendía que eso era una organización de copropietarios de un sistema. Se entendía que una comunidad organizada no es propiamente un prestador que tiene una relación de poder o de dominancia frente a los usuarios, no, es un conjunto de personas que son copropietarios de un conjunto, de una red, y que la traen y que no se cobran entre sí tarifas, sino que se cobran unos costos de administración del mantenimiento del servicio, y creo que ese tipo de cosas ya surgen de la nueva ley, y me parece que ese es un importante aporte. Y finalmente, y después volveremos sobre ¿Pero qué es lo que trae la ley del plan en la ratificación de que el gobierno nacional debe reglamentar esquemas diferenciales de prestación de los servicios que se deben de ser regulados? Esa norma ya venía en la ley 1753 para agua potable y saneamiento básico como norma transitoria, y para energía venía de la ley 812. ¿Qué es lo que hay que reivindicar hoy? Que eso ya se vuelven normas de orden permanente, que esas normas ya reconocen que ese es el modelo colombiano, y que hoy entonces tienen una completa evidencia el decreto 1898, es un decreto que se editó para reglamentar lo relativo a los esquemas diferenciales en las zonas rurales, y del decreto 1712 que también se editó para eso, no, 1972, claro, el decreto 1972, pero yo creo que hay que repensarla con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, porque creo que cuando se está hablando de esquemas diferenciales, no son esquemas diferenciales dentro de la ley 142. No podemos seguir pensando que la única forma de prestar servicios públicos de agua, energía y gas, y pues saneamiento básico, es la ley 142, y dentro de la ley 142 hay esquemas diferenciales. No.
creo que ya el planteamiento es diferente. No, hay diversas modalidades de prestación del servicio, una de ellas, Ley 142, y hay otras donde las posibilidades fácticas hacen que Ley 142 no sea aplicable. Por lo tanto, y eso va a implicar que el Ministerio y el Gobierno Nacional avancen mucho en modificar la Ley 176 y avancemos mucho en modificar los planes departamentales de agua. Creo que los recursos de los planes departamentales de agua no pueden ir solamente dirigidos al servicio público domiciliario de agua potable y saneamiento básico, no, también debiéramos de irnos hacia esquemas diferenciales donde no hay servicio domiciliario. El agua se presta desde una pila, o el agua se lleva en carro tanque, o el agua se presta en otras condiciones, o el agua... Yo no me quiero aguantar una pregunta. Dale. Las empresas de servicios públicos se quedan en las grandes urbes donde el negocio es rentable, muy rentable. Y en las comunidades más aisladas, donde hay que hacer una inversión, le decimos a la comunidad, aquí tienen su propia ley para que ustedes vean a ver cómo consiguen el agua en la cañada y la llevan a su casa. Eso es absolutamente contrario a la teoría del servicio público. Por eso los servicios desde la dimensión conceptual se dividen. Uno, son función pública y le corresponde al Estado, y el Estado ni siquiera cobra por el servicio una tarifa a nadie. No, el Estado lo cubre con recursos del presupuesto. Con los impuestos. Esa es una teoría. La otra teoría es la teoría económica, que ya se da para casos muy desarrollados, y es que sea el mercado el que permite el desarrollo, y por lo tanto el servicio sí es un derecho, pero con una condición, para que pueda pagarlo. Más y mejores servicios, para que tenga con qué. Y entre los dos, entre la teoría de la función administrativa y la teoría económica, hay una tercera teoría, que es la teoría del servicio público. Y la teoría del servicio público se fundamenta en un concepto. Te pregunta, ¿cuál es el núcleo de la teoría del servicio público? Es la solidaridad. Y la pregunta es, ¿la solidaridad de quién? A la solidaridad de la ciudad con el campo. El que tiene con el que no tiene. De los empresarios y los industriales con el usuario domiciliario. Del estrato 6 con el estrato 1. De la gente que puede tener acceso a los servicios más desarrollados que los que no los tienen. Ese es. Cuando me planteas el tema como me lo estás planteando, Carlos, lo que digo yo es que nos hemos dejado llevar, hemos abandonado la teoría del servicio público, y eso lo hemos abandonado cuando nuestros administradores de las empresas grandes solo ven negocios. Lo he criticado muchísimo en mis columnas en la prensa, en mis clases en la universidad, y yo digo que en la forma como muchas veces se atiende la enseñanza del régimen de los servicios públicos, más parecida a derecho a los negocios. Y creo que hay profesores, y son mis amigos, y no tengo por qué criticarlos, además ejercen su libertad de cátedra, además generalmente es gente muy brillante, pero creo que no tiene un enfoque correcto, y que quienes quieren reducir servicios públicos a negocios, lo que quieren decir es que la teoría del servicio público no está vigente. Pero cuando uno dice el agua potable, el suministro de agua potable es un servicio público, lo que está diciendo es que tiene un enorme componente de solidaridad, tiene un enorme componente de redistribución de riqueza. El artículo 367 de la Constitución lo dice. Los usuarios de servicios públicos pagarán por ellos una tarifa. No dice que pagarán el precio. Y enseguida dice, esa tarifa, además de costos, tendrá que tener factores de solidaridad y redistribución de ingresos. Ojalá los economistas y los teóricos del servicio público desde la perspectiva económica leyeran con juicio ese artículo. ¿Por qué? Porque creo que cada vez más, y más lo siento por la nueva ley de telecomunicaciones, donde establecen como gran prioridad la protección de la inversión económica, por encima de los derechos del usuario y por encima del servicio universal. Muy lamentable para quienes estamos en servicios públicos que una ley llegue a hacer una declaración de esa naturaleza. Y entonces ahí sí nos devolvemos para el primer tema. ¿Por qué? Porque eso sí ya va a explicar suficientemente. Si yo digo, no. Y por eso quiero que el país abra el debate. Porque si yo me radicalizo en la teoría del servicio público, es apenas natural que los sectores del país, no todo el país, pero sí los sectores del país que tienen mayor grado de desarrollo, sean capaces de contribuir para, si se presenta un problema crítico en la costa atlántica, pero no solamente en la costa atlántica, también en Chocó, y también en Guayiní, y también en el Putumayo, y también Venga, que es que Antioquia acaba de denunciar 25.000 millones de pesos para conectar Vigía del Fuerte y fortalecer Munindó, para llevarlos al sistema interconectado de energía eléctrica.
Son 25.000 millones. ¿El esfuerzo que hace quién? Antioquia. Ese esfuerzo lo debemos de hacer entre todos y lo debe hacer el país. Ahora, el primer llamado es Antioquia. Por eso yo lo que digo es, aprovechemos esa ley que se está presentando para el Caribe colombiano. Empecemos a decir sí, pero lo primero que tenemos que decir es, entonces vengan, que no se trata que entre todos salimos la empresa y una vez saneada se le entrega un particular para que en vez de un servicio se le entregue un negocio. No, Colombia entonces se devuelve. Y Colombia viene y dice, en Colombia los servicios públicos no son negocio, no son simplemente una actividad económica de mercado. ¿Qué son servicios públicos? Son servicio público, eso es, no es ni función pública ni negocio, es servicio público y por lo tanto vamos a atender, no la costa, todo el país y no la crisis, toda la política con un criterio de solidaridad y redistribución de ingresos y vengan e identifiquemos en el país los sectores con mayor capacidad de pago y no todos, porque me parece lamentable que unas personas que puedan estar en unas situaciones tan críticas o más críticas que los habitantes de la costa también vayan a pagar los 4 pesitos. Creo que habría que mirar zonas del país, que así la tarifa esté orientada a determinados extractos. Hay gente que está de todo modo en una situación económica bastante crítica, sean quienes tienen que pagar. Pero bueno, ese es un punto y me parece que lo podemos dar superado. Y quiero terminar con otro que me parece muy importante y creo que el plan departamental tiene que empezar a jugárselo. Y es que se le asignan nuevas competencias a los esquemas asociativos. Una de las cosas que va a ser muy triste es que vamos a terminar estos periodos de gobernadores y muy especialmente el caso de Antioquia, que ha jugado tanto liderazgo en las provincias de planificación y administrativas y de planificación, y no les hemos dado suficientes instrumentos. Creo que el hecho de que venga la ley y diga que ellos pueden prestar servicios públicos aún domiciliarios es un paso muy significativo que no debiera quedarse en la letra muerta. Creo que, y ahora que planteas, por ejemplo, el caso de Murindo y Vigía, creo que deberíamos de aprovechar que tenemos la vocación de los recursos para empezar, y que tenemos ya la ley 1955, que viene y dice esquemas asociativos, vengan y presten los servicios para hasta donde podemos impulsar, para que un esquema asociativo territorial, bien sea una asociación de municipios, o bien sea una provincia, sea la que se encargue de prestar allá los servicios, que hasta ahora ese instrumento no existía. Hasta ahora los esquemas asociativos no tenían esa posibilidad. Y hay un esquema asociativo que me ha preocupado toda la vida a mí, que es el área metropolitana del Valle Aburrá. A mí me parece, para nadie es un secreto, por las personas que me conocen, que yo he pensado que no es justo que Empresas Públicas de Medellín sea exclusivamente el municipio de Medellín. Que el mercado sea el regional, las ganancias sean regionales, pero que las utilidades sean del municipio de Medellín. Que tenemos que empezar a pensar de que algunos servicios como el aseo o algunas actividades como el aprovechamiento o como el alumbrado público que tienen una dimensión metropolitana empiezan a prestar metropolitanamente, pero con una condición, que el excedente se redistribuya en la generación de desarrollo regional. Yo no puedo ser una empresa de todos los antioqueños y la ganancia sea del municipio de Medellín. Me parece que es una crítica sana que hay que hacernos, o una autocrítica sana que hay que hacernos. Y creo que la ley nos abre una puerta importantísima, y es que las áreas metropolitanas también quedan habilitadas para prestar todo tipo de servicios, incluyendo los domiciliarios. Creo que la de Medellín está especialmente potenciada para prestar servicios ambientales. Creo que Medellín tiene un enorme compromiso con el tema de servicios ambientales. Veo que la orientación de la actual dirección del área va hacia ese punto, y creo que es un punto muy importante en la ley. O sea, como ves Carlos, y como podrían ver ustedes, ojo, si uno lee la ley seca y fría, uno no va a encontrar tanta transformación. Cuando uno la lee en detalle va a encontrar que hay una transformación profunda, es porque las transformaciones que tiene son conceptuales. Más que transformar el artículo 18 literal C, no. La transformación que trae es conceptual, que implica replantearnos el tema de las funciones públicas y las competencias del Estado. ¿Y qué pasa con estas transformaciones en 4 años? Ese es el punto que hay que resolver. Y por eso arranqué diciéndote, Carlos, que muy lamentablemente eso lo hubiéramos incluido en la ley del plan. ¿Por qué? Porque Colombia no ha tenido clarísimo ese punto. A ver, antes, cuando yo fui profesor de constitucional, fui profesor de derecho constitucional muchos años, eso era clarísimo.
Cuando yo iba a las clases yo decía clarísimo, y estoy hablando antes del año 2000, se decía esto: en la ley del plan es una ley de inversiones. En la ley del plan no pueden meterse en artículos con vocación a la permanencia, y los esquemas sustantivos se aplican de acuerdo con las normas vigentes. Entonces, si usted va a meter una norma de transporte, si usted va a cambiar la forma de financiar el metro, usted va a meter, puede hacerlo, pero la forma de financiarlo. ¿Por qué? Porque es que el régimen sustantivo del servicio va por otro lado. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Ese problema empieza a generarse a partir de una doctrina que en su momento creo que casi todos compartimos, y es que hay unos puntos límite, donde para poder hacer inversiones, sobre todo de largo plazo, era necesario cambiar los regímenes sustantivos. Y entonces se creó una teoría. Esa teoría se llamaban las normas instrumentales del plan. Entonces decía esto: en las leyes del plan solo se pueden meter mandatos de inversión, lo que tenga que ver con la inversión. Pero cuando la inversión directamente afecta a un régimen sustantivo, esa norma se llama norma instrumental del plan, y esa también se puede cambiar. Y ahí se le abrió un boquete a la ley. Ahí cabe todo. Que cabría todo. Eso, cabría todo, cabría nada, pero tú lo has dicho, con el paso de los días, ya no solamente todo, sino como que si hubiera un superlativo de todo, un todísimo, una cosa más que todo. Y entonces, ya, ojo, como todo, cosas que fácilmente hubieran podido pasar sin mayor problema, porque si tienen una relación ya se están entrando en discusión. ¿Por qué? Porque entonces ahorita, como todo el péndulo de la vida, es cuando uno es muy tolerante, entonces ¿qué pasa? En un momento dado tiene que amarrar, y en el momento de amarrar, se van cosas que muy probablemente, razonablemente sí hubieran podido estar, y entonces eso es lo que abre la discusión de qué va a pasar en 4 años. ¿Por qué? Porque, y sobre todo te lo digo porque ya en el medio en que yo me muevo, que es el medio universitario, he visto que hay muchos sectores de opinión que están recogiendo las normas de la ley que son inconstitucionales por 2 motivos, uno más claro que otro. Primer motivo es porque nada tiene que ver con los planes de inversión. Ese me parece a mí más claro que el otro, pero el otro es porque tengan vocación a la permanencia. Dice, norma de la ley del plan que tenga vocación a ser norma permanente y no norma de vigencia de 4 años, o norma de la ley del plan, que dijéramos he visto 3 líneas y las aclaro. Una primera línea de investigación es venir a decir cuáles son las normas que están en la ley del plan que nada tienen que ver con planes de inversión. Ese es un punto. Un segundo punto es cuáles son las normas que tienen vocación a la permanencia. Y hay un tercero, es cuáles son las normas que no tuvieron deliberación. Ni tuvieron estudio previo, ni fueron, no se estudiaron desde antes, desde las comisiones de planeación nacional y creadas con anterioridad a la ley. No se creó la Junta Nacional de Planeación, no se creó en ningún lado se discutió, y solamente ya en el trámite aparecen en el trámite legislativo y a última hora. La pregunta es esas, incluso que tengan que ver con inversiones o que tengan vigencia transitoria, esas que no tuvieron deliberación, esas van a seguir. O sea que el pupitrazo no les gustó y quieren entonces demandar la inconstitucionalidad de esas normas porque no fueron debatidas. Eso, y a nosotros, tú y yo, aquí lo resolvemos desde el punto de vista del pupitrazo, que es una expresión bastante coloquial para nosotros, pero cuando ya tú te sientas a leer la demanda, vas a encontrar que ahí detrás de todo eso está el espíritu democrático. La discusión es si instituciones sustanciales para un Estado social de derecho pueden aparecer en el debate legislativo, así sean de una notoria importancia, pero pueden aparecer dentro del debate legislativo sin que hayan sido incluidas en la iniciativa original o sin que hayan sido conocidas en el debate previo de la planeación. Por esto, porque es que la Constitución del 91 es una Constitución profundamente democrática. Y entonces ahí dice, bueno, entonces, voto mandato, o voto deber, la primera obligación de un gobernante es hacer ejecutivo su plan de desarrollo, vengan y preparen, creen un Consejo Nacional de Planeación para que en ese consejo participen las fuerzas vivas nacionales y elaboren el plan. O sea, todo el esquema de la planeación está pensado con una vocación de democracia y participación. Los ciudadanos estar ahí,
y enseguida se saca el proyecto, se socializa, se discute y después en el trámite aparecen nuevas normas. Va a haber la duda. Entonces va a haber 3 dudas como lo estamos advirtiendo. 1, normas que pudieron venir desde el comienzo, pero que no tengan que ver nada con el plan de inversiones. 2, normas que hayan aparecido, cuando hayan aparecido, tengan vocación a la permanencia. Va a ser muy útil ver 2 sentencias muy recientes de la Corte, la 092 del año pasado y este año la 315 de este año, que la 315 de este año se refirió a un tema muy complejo, que son las contribuciones que tienen que hacer los trabajadores independientes al Sistema General de Seguridad Social. Eso está en el aire, por cuanto la Corte lo declaró inexequible en la ley de 1053, porque Dios, que la norma tiene vocación a la permanencia y no tiene ninguna relación. Así hay una bondad de que todos los trabajadores estén afiliados al sistema y así hay una bondad de que solo coticen por el 40% de su 100% de ingresos, lo entra en discusión. Ese es el segundo. Y el tercero es norma que no haya sido suficientemente deliberada, esa norma tiene vocación hacia tener dificultades. Bueno, yo creo que después vamos a tener mucha oportunidad de volvernos a debatir, pero una cosa, Carlos, es que yo le agradezco mucho a la gerencia y al departamento y personalmente te agradezco mucho que temas que uno no tiene con quién más conversarlos se pueda desahogar aquí, porque si vas a ver, son temas que no hay mucha oportunidad de conversarlos, o cuando se conversan muy limitadamente, y creo que la opinión y creo que las empresas deben de involucrarse en esto. Pero la gran conclusión es esta, es la ley conceptualmente si toca la estructura de la ley 142 y muchas cosas son muy importantes. No toqué una que le dedicamos un tema después, que es el objeto de las empresas. Eso es clave como actividad, por cuanto yo soy partidario de que las empresas de servicios públicos aprovechen al máximo su capacidad instalada y que no se limiten exclusivamente a 1 o 2 actividades, siempre y cuando tengan competencia para hacerlo, siempre y cuando la regla, la experiencia o las capacidades les permitan meterse en otros asuntos, pero eso ya es harina de otro costal, está en la ley. Me parece importantísimo que la ley lo tenga y creo que en el próximo programa hablaremos de ese tipo de temas. Así es, por hoy hemos terminado esta conversación, esta ventana jurídica del agua al derecho, agradeciéndoles a todos ustedes por su presencia, por su compañía, por los mensajes que nos envían, por las preguntas. No sobra terminar agradeciendo a nuestro gobernador Luis Pérez Gutiérrez, a nuestro gerente de servicios públicos James Gallego Alzate, a ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias por su compañía. Hasta pronto. Nuestra imaginación es el principio de cada gran aventura. Imagina un mundo en el que cada ser humano disfruta el agua pura. Un mundo en el que las aguas tratadas continúan su ciclo natural, beneficiando a las demás especies. Imagina un mundo en el que las basuras no son un problema, sino una alternativa para el desarrollo sostenible. Un mundo en el que todos sus habitantes, sin diferencia alguna, disfrutan de la magia que trae la energía. Este mundo que imaginas lo estamos haciendo posible con ingenio, visión e innovación al servicio de los antioqueños. Gerencia de Servicios Públicos de Antioquia. Antioquia piensa en grande.